La fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Hola, te saludo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros somos los Ministerios Cristo Te Ama de Tlahuelilpan, Hidalgo, México. A continuación te presentamos la conferencia impartida por el pastor licenciado Ernesto Jiménez Hernández con el tema titulado Las dudas. Que Dios te bendiga. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Alabado sea Jesús. Amén. Juan nos dice que las personas que vieron el milagro pensaron que Jesús era el profeta que había de venir al mundo y deseaban hacerle rey, ¿sí? Vimos esto la semana pasada cuando Jesús multiplicó. ¿Qué multiplicó? Los panes y los peces, ¿sí? Cuando Él hace este milagro, la multitud estaban animados y querían irlo a ser rey sobre Israel. Y ya hablamos de que Jesús no vino a eso. Y usted dirá, paradójicamente, ¿cómo no? Pues si Él era el rey de los judíos, sí, pero su reinado no solamente era físico, ¿sí? Sino su reinado es universal. O sea, no que Jesús no fue rey, Jesús es rey, pero su reinado no solamente es como lo concibe el ser humano, sino el reinado de Jesús es como lo concibe Él. Jesús no tiene límites, Jesús es grande y él es el Hijo de Dios y todas las cosas por Él y en Él fueron hechas. Estaban convencidos que Jesús era el Mesías que establecería su reino terreno, en el que los judíos serían exaltados por encima de todos los pueblos del mundo y en el cual el hambre y la pobreza serían excluidos para siempre. Déjeme decirle que los judíos que creyeron en Jesús sí fueron exaltados sobre todo el mundo, ¿sí? La iglesia cristiana es un judaísmo actualizado, ya, para acabar pronto, ¿sí? O sea, la Biblia dice que no hay judío ni griego delante de Dios. Él es el Señor, que es Señor de todos los que le invocan, ¿sí? O sea, no nada más de los judíos, ni nada más de los gentiles, de los griegos, los extranjeros, como nosotros que no éramos judíos, ¿verdad? O no somos judíos. Él es el mismo Señor, ¿sí? Pero la iglesia de Jesús empieza con los judíos y no podemos quitar que los judíos son la primicia de Dios en todo. Tanto en las escrituras, ¿sí? Que a ellos se les dieron las escrituras, se les dio la ley, pero también que ellos fueron los primeros miembros de la iglesia. Los primeros apóstoles fueron judíos. El mismo Señor, gracias, el mismo Señor Jesucristo es judío, ¿sí? Eso no lo podemos quitar, pero ya ahora la salvación es todo el que crea en Jesús. Es salvo, es iglesia. Y es una cosa preeminente. Bueno, ese es el reino de Dios, ¿sí? Ellos no lo entendían. Ellos no entendían que un gobernante fuera un gobernante amoroso.
Jesús les vino a poner la muestra cómo se gobernaba un reino, cómo se gobernaba un país, ¿sí? Cómo se gobernaba una nación. Un gobernante que no estaba encerrado en un palacio, un gobernante que no estaba distanciado de la gente, que necesitara representantes la gente para hablar con él, sino que Jesús caminaba por las calles. Jesús iba y visitaba las casas de la gente. Jesús iba y entraba en las sinagogas a enseñar. Jesús hacía milagros, Jesús sanaba, Jesús le daba de comer a la gente. Jesús tenía la curia de pastorear su pueblo, y el pastoreo del pueblo es el verdadero gobierno de una nación, ¿sí? Pero no lo entendían ellos. Ellos concebían en ese tiempo el gobierno de Dios, el gobierno judío, como una persona que llegara y le dijera: a ver, vamos a entrenar el ejército, ¿sí? Vamos a las armas, vamos a sacudirnos el yugo del imperio romano, vamos a matar gente, vamos a derramar sangre, ¿sí? Pero no era lo que Jesús venía a hacer, porque Jesús venía a cumplir la ley. Y lo dijo el apóstol Pablo, que el cumplimiento de la ley es el amor. Él vino a amar, Él vino para ser amado también, y sufrir y llevar el dolor de su pueblo. Ese es Jesús. Por eso Jesús hace sus señales, ¿verdad? Vamos a ver. 1. Cristo se retiró a las montañas para orar a solas. Cristo no deseaba un levantamiento político, pues esto anularía su mensaje espiritual y traería inmediatamente la represalia de los romanos, de modo que calmó a las personas, las despidió, las obligó a los discípulos a entrar en la barca e ir delante al otro lado, y se retiró a la montaña para orar, ¿sí? Jesús le dijo a la gente: miren, yo no he venido a eso. Solamente la Biblia dice eso, o sea que él despidió a la gente y ya. Pero la gente estaba diciendo: te queremos llevar en hombros, o sea, diciéndolo metafóricamente, ¿sí? Queremos ponerte como rey. Entonces Jesús dice: antes que me vayan a poner como rey, vámonos. Entonces él despide a la gente. Sus discípulos también estaban muy animados. ¿Usted cree que Pedro no pensó en decir: pues yo voy a ser el primer ministro, ¿no? Y aquellos hombres con sed de poder también, por ejemplo Juan y Jacobo, querían también poder, que hasta fueron a su mamá a decirle: a ver, dile al Señor quién se va a sentar a su derecha y a su izquierda. Ellos también ya se sentían ahí el presidente del tribunal, y el otro se sentía el presidente de la cámara, ¿sí? Entonces el Señor dice: no, yo no he venido a esas bajezas, yo vengo a las cosas grandes. O sea, yo no vengo a quitarle el trono a Herodes, yo no vengo a quitarle su gobierno de Pilatos, yo no vengo a golpear a los sumos sacerdotes, yo no vengo a hacer esas cosas. Yo vengo a anunciar el amor y anunciar que la gente tiene salvación de su alma, y enseñarle el verdadero gobierno. Comienza cuando Jesús se sujetaba a su Padre. Dice: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Jesús no dijo: yo vengo a ser presidente, y yo vengo a ser rey, y yo vengo a ser emperador. Él no dijo eso, ni vino a eso. Él dice: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, ¿sí? Y sí sabe usted que el principio de los políticos terrenales, politiquerías nada más, ¿no? Es ser el escalón de otro, o sea, el gato, disculpen el término, ¿no? El esclavo del otro, nada más. Pero siempre va a estar bajo otra, incluso el mismo presidente de la República está bajo el gobierno de otros países. Entonces no hay tal cosa, ahí no hay libertad, es esclavitud. Jesús no vino a ejercer un gobierno de esclavitud en él. Jesús vino a ejercer un gobierno de libertad, de vida eterna, libertad del pecado, libertad para adorar a su Padre, para engrandecer, ensalzar a su Padre y enseñarle a la gente cómo se deben de hacer las cosas. Por los 4 evangelios sabemos que Cristo acostumbraba a orar con frecuencia, especialmente en las ocasiones críticas de su vida. Pasaba mucho tiempo en oración especial. El tenaz deseo de la fanática multitud por hacerle rey se constituyó en una repetida tentación de conseguir dominio terrenal. De ahí que sintiera la urgente necesidad de comunión íntima con su Padre, en quien hallaba la dirección y el apoyo que solo Él podía darle. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, el líder cristiano no se guía por lo que la gente le dice. Esos son principios bíblicos. El líder cristiano se guía por lo que el Señor
el Espíritu Santo le dice que haga, ¿sí? En algunas ocasiones les he explicado que en el caso de los cristianos, la gente que sale a trabajar la obra de Dios, a evangelizar, a ser misioneros, a todo, tiene que ser gente enviada. Y tiene que ser gente que en su iglesia está cumpliendo y está sirviendo. Dios no llama gente ociosa de la iglesia y que ahora sí, pues como no está haciendo nada el hermano, pues vamos a mandarlo a tal parte. No sé, Dios no hace eso. La gente que está demostrando en su casa, en su iglesia, primeramente trabajo, disciplina, sujeción, servicio a Dios, entonces la gente que se envía. Es muy contrario, no es porque, a ver hermanos, una votación, a ver quién va a hacer tal o cual cosa. No es así. Vemos, por ejemplo, en el campo netamente espiritual, cuando estaban en la iglesia de Antioquía, que fue, digamos, la primera iglesia constituida, ¿sí?, fuera de los judíos, o sea, una iglesia gentil. Y esa iglesia era una iglesia grande. Y entonces dice que se encontraban allí en el libro de los Hechos, capítulo 13, se encontraban, dice, profetas y maestros, ¿sí? Bernabé, ¿sí? Manaén, ¿sí? Pablo, entre otros. Y le dice el Espíritu Santo, dice que ellos estaban ministrando al Señor, estaban sirviendo al Señor, adorando al Señor. Eran los líderes de la iglesia, eran profetas y maestros. Y entonces el Espíritu Santo les habla y dice: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado, ¿sí? No dijeron vamos a hacer una votación de toda la iglesia de Antioquía. Dios no tuvo tratos con toda la iglesia en el caso de enviar a dos personas que iban a ser apóstoles en ese momento, sino Dios primero los llama a ellos, y a los otros les dicen: separen a Bernabé y a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. No fue una votación, no era que ellos estuvieran, no, pues aquí yo, si no voy a ser apóstol, entonces yo no vengo, ¿sí? Entonces si yo no, hermanos, el mismo apóstol Pablo tuvo que ser llamado por el Espíritu, y los otros hombres que estaban allí tuvieron que orar, dice, y habiendo orado. O sea que el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo los llamó a ellos, habla con ellos y también lo confirma a los otros. Las iglesias no pueden andar con llamamientos que solamente la persona sabe. Es que, ¿qué quiere, hermano? Que a mí Dios me dijo que tengo que ir a tal parte. Pues ¿sabe qué? A mí no me lo ha dicho. En el caso bíblico tiene que decírselo a las dos personas. El que siente el llamamiento y la persona o las personas que están gobernando la iglesia del Señor en esta tierra. Tiene que ser así. Dice: y habiendo orado y con ayunos, es decir, oyeron la voz del Espíritu. Eran profetas probados, eran gente probada, pero no solamente eso, o sea, ellos todavía se ponen a pedir confirmación del Señor. ¿Es o no es así? Dice: y habiendo orado y con ayunos, les impusieron las manos. ¿Y qué hicieron? Y los despidieron, ¿verdad? Hicieron alguna celebración en la iglesia y entonces ahí les imponen las manos. Estos hombres son enviados de nosotros, ¿sí? O sea, obviamente del Espíritu Santo, pero de esa iglesia, para ser apóstoles, ¿sí? Un enviado no es por ahí, ¿sí? Y el hermano ya no viene al culto. No, pues es que ya el hermano ya está trabajando en tal parte. No, los enviados tienen que ser públicos. Son gente que no sale de la iglesia nada más así. Son gente que se hace toda una cosa hermosa. Ese es el gobierno cristiano. Yo se lo citaba porque ver que las cosas de Dios, el Espíritu Santo, obra de otra manera muy diferente a los hombres, ¿sí? Y actualmente se trata, o la gente o el que no sabe empieza a hacer cosas que Dios no mandó a hacer. Y entonces hay mucha gente que se ha autoenviado, ¿sí? Hay gente que no está haciendo las cosas. El Señor Jesucristo era un enviado del Padre, ¿no es así? Y Él no vino a hacer lo que a Él le pareció. El Padre lo envió, ¿sí? Y se cumplieron las Escrituras respecto de su vida. 2. La fatiga y turbación de los discípulos porque el viento les era contrario.
Después de los acontecimientos de que el Señor multiplicó los panes, los peces, se van, el Señor se fue a orar solo. Entonces dice que el mar de Galilea queda a más de 200 metros bajo el nivel del mar y rodeado por todos lados de montañas. De cuando en cuando vientos impetuosos bajan de los valles angostos y de las barrancas y azotan el mar de Galilea, volviéndolo una furia repentina. Una de estas tempestades había azotado al mar esa noche. El barco de los discípulos iba en medio del mar y con dificultades remaban. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, ¿sí? Leímos que Jesús aparece porque en el momento preciso que para ellos el viento les era contrario. O sea, esto lo va usted a interpretar espiritualmente, ¿sí? Allá fue físico y espiritual. Cuando las cosas parece que están en contra, cuando parece que todo, yo quiero ir para allá, pero no me sale y en lugar de ir para allá, ya voy para atrás. Y yo quisiera que esto se me diera, pero no se me da, y yo quisiera que esto y no me está saliendo bien, y etcétera. Ahí es donde el Señor Jesús aparece y pone orden y pone paz. Pero antes de que Él ponga paz y ponga orden, viene la prueba, ¿sí? El Señor, si eres tú, le dice Pedro, no teman, soy yo, le dice el Señor Jesús. Pedro no creía cualquier voz nada más decir es el Señor y ya, ¿sí? Incluso vemos que el mismo apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro al final, refiriéndose al monte de la transfiguración, dice, oímos la voz del Señor. Cuando Jesús se transfigura en Moisés y en Elías, dice, oímos la voz del Señor, ahí en el monte oímos una voz. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. O sea, dice, yo puedo oír una voz, pero ¿y qué tal si esa voz no es de Dios? ¿Ah? La iglesia no se guía nada más por voces. La iglesia tiene un fundamento seguro, que es la Biblia. Por eso Pedro le dice, o sea, Jesús le dice, no teman, soy yo. O sea, y en ese momento ellos iban sobre la barca. ¿Usted cree que no imaginaron diciendo, bueno, pues quién nos pudo alcanzar hasta acá, no? En mena tempestad y todo, pues obviamente el Señor Jesús. Pero Pedro todavía le pregunta, Señor, si eres tú, fíjense, si eres tú, porque qué tal si era otra gente, ¿sí? Porque hasta decían, no, un fantasma, ¿verdad? Porque pues, era increíble que un hombre llegara a ellos así. Y entonces el Señor le dice, ok, ven, ¿sí? Camina tú solo para que veas que yo soy. O sea, la gente cuando está en cosas contrarias, ¿sí? Y le dice, Señor, ¿dónde estás tú? O le decimos, Señor, no temas, hijo, yo estoy contigo en medio de las aguas y del fuego, yo estaré ahí. Sí, Señor, pero ¿de veras estás conmigo? Bueno, ¿no crees que yo estoy contigo? Ven y enséñate a caminar sobre estas aguas de tempestad. Enséñate, ven. Y Pedro caminó, ¿sí? Pero era tal cosa que él mismo decía, pues que yo no puede ser que yo esté haciendo esto. La mentalidad todavía de esclavitud, hermanos. Una iglesia no puede caminar la gente con una mentalidad de esclavo. Es que yo no, eso para mí, yo no. Es que yo no puedo, no puede ser. Es que eso como que no. O sea, Pedro dijo, o sea, ve y él analiza, ¿no? Allá está Jesús, allá están los demás discípulos, aquí está el agua. No tiene lógica esto que yo esté caminando aquí. Dudó y se hundió. Y el Señor les tiró la mano, lo sacó. Y le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Cuántos de ustedes dudan del llamamiento que Dios les ha hecho? ¿Y será que Dios quiere que yo sea cristiano? ¿Y será que Dios quiere que yo le sirva? ¿Y será que...? Pues claro que sí, mientras tenga fundamento escritural y usted tenga una guianza espiritual, porque para eso estamos nosotros. Hermano, usted no tiene ningún problema. Mire, déjeme decirle que la verdad, hermanos, vivir una vida cristiana bajo un pastorado es fácil. Es fácil. Y le voy a decir por qué. Porque es fácil que a mí yo simplemente una persona le diga, dígame qué hago, punto. Y lo que usted me diga es porque Dios dice. Y si no dice Dios, de todos modos yo voy a obedecer, allá es su asunto de usted. ¿Estamos de acuerdo? Es más fácil. Es más fácil que cuando ya está uno en otros zapatos, en un ministerio, y que uno tiene que estar buscando la voluntad de Dios para que entonces los demás que se disponen a servir solamente digan, ¿qué hago, hermano? Haga esto. O sea, ¿cómo le diré? Uno ya le da la voluntad de Dios digerida. Sí, ya es fácil.
Ya es fácil, porque usted dice, simplemente yo hice, el día del juicio usted va a decir, yo hice lo que el pastor me mandó. Pero si usted llega el día del juicio, es que yo no hice, el pastor está loco, yo no hice nada. Bueno, pues eso es su problema, porque cada uno vamos a pasar a juicio. Todos, dice la Biblia, obedezcan a sus pastores, porque ellos han de dar cuenta para que lo hagan con gozo, con gusto y no quejándose, ¿verdad? Porque esto no es provechoso. Yo es fácil, alguien no quiere caminar, no hay problema. Otro punto. ¿Sabe cuándo vuelvo a tomar en cuenta a esa persona? Pues quién sabe, el día que se restaure, en casos. Otro, ahí hay 20 o 30 que lo pueden hacer, punto. ¿Sí? Los que han tomado su lugar, qué bueno, los felicito. Pero eso es lo bíblico, esa es la identidad. Cuando Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre esas aguas. Ándale, a ver, ven, ándale, camínale. Vente. ¿Sí? Señor, si tú realmente eres mi Dios y me has llamado, ándale, hijito, camina como yo camino, es lo que le está diciendo Jesús. Camina con mi mismo amor, camina con mi misma fe, camina con mi misma decisión, camina con mi misma oración. ¿Qué andaba haciendo el Señor Jesús? Fue a orar. Le acababan de ofrecer el reino, la gente lo ponía y lo podían hacer, porque si la gente no hubiera podido, pues ni caso, ni pueden. No, sí podían. Y Jesús, cuando Él hace eso, es cuando, hermanos, el poder de Dios se confirma en Él, se confirma porque el poder estaba con Él. Entonces la persona cuando empieza a dejar la mundanalidad, el deseo de poder, la sed de poder mundana, ¿sí? El deseo de dejar de querer controlar y manipular y mangonear a los demás, y entonces viene al deseo de obedecer y servir a Dios genuinamente. Entonces cuando Dios va a confirmar su poder en esa persona, cuando es humilde, cuando dice, Señor, mira, a mí no me importa ser un rey de una nación, no me interesa, yo quiero a ti, punto. Es cuando Dios dice, este tiene madera. Amén. Este tiene madera. ¿Sí? Ya no me voy a meter en más cosas. David, etcétera, vimos el mismo ejemplo. 3. Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Cuando los discípulos estaban en medio del mar, Jesús de la montaña a donde había ido a orar les vio remando con gran dificultad. Sin embargo, esperó hasta la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, y cuando estaban ya cansados y desanimados, fue en su ayuda. A medida que Cristo se acercaba a ellos andando sobre las ondas, no le reconocieron. Antes se espantaron y dijeron, es un fantasma, y gritaron. Mas Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Ellos reconocieron luego que era su maestro por el timbre de su voz benigna y por sus palabras animadoras y de confianza. Les exhortó a que no tuvieran miedo porque no estaban solos, mas él estaba con ellos, no tenían ya razón para espantarse. Pero Pedro, es más, los otros, vamos a decir que se conformaron con la voz. ¿Sí? El único que le brincó fue Pedro y dijo, no, si eres tú, Señor, que también yo vaya contigo sobre las aguas. ¿Cuántos de ustedes se conforman a veces nada más con una cosa? ¿Cuántos de ustedes dicen, a ver, Señor, si de veras, a ver, yo también quiero hacer así? Y no se refiere, hermanos, de actos de presunción o tonterías esas, no. Estamos hablando de decir, Señor, yo quiero ser como tú. Si verdaderamente tú estás conmigo, yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero realmente caminar con esa fe, con ese corazón consagrado y dispuesto. 4, la fe y las dudas de Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mientras Pedro miró a Cristo y tuvo fe en él, anduvo seguro, pero cuando puso su mirada en las olas y flaqueó su fe en Cristo, comenzó a hundirse. Pedro tuvo una fe fuerte siempre que se fijó en Cristo con móviles puros. Pero cuando se puso a mirar las ondas y a tomar en cuenta sus propias fuerzas, su fe faltó y comenzó a hundirse hasta que gritó a Cristo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? O sea, vemos ahí el mensaje central. O sea, la persona que ha puesto su mirada en Jesús. ¿Cuántos de ustedes han puesto su mirada en Jesús como iglesia? O sea, usted no va a poner su mirada en el hombre, pero también no va usted a confiar en sus propias fuerzas.
Pedro, cuando estaba viendo a Jesús, estaba anonadado. Les he explicado lo que es estar anonadado, o sea, embelesado con su presencia. Cuando tú vives así embelesado con la presencia de Dios y no te andas fijando en los chismes del hermano, ni en los errores de la hermana, ni nada de eso, tú estás en lo que estás y tienes que ejercer el amor de Dios y punto, y te digan lo que te digan y tú sigues de la misma manera. Entonces vas a ser un Pedro que está viendo a Cristo Jesús, ¿sí? Y él está buscando parecerse y ser como Él. Por eso Pedro le dice: Señor, si eres tú, yo quiero caminar las aguas como tú, sobre las aguas como tú. Quiero ser como tú, Señor. Señor Jesús, cuántas cosas, pero ¿a poco fíjense, Pedro caminó sobre las aguas, ¿no? ¿Y a poco pudo Pedro resistir la situación cuando aprendieron a Cristo? Y se aventó a golpes y luego lo negó y empezó a maldecir, y qué grave. Y usted dice: pero ese hombre caminó sobre las aguas. O sea que si tú caminaras sobre las aguas, de nada te sirve si tu corazón no cambia. De nada te sirve si niegas a Cristo con tus actitudes, con tus pensamientos, con todo. Niegas al Señor, de nada te sirve aún haber caminado sobre las aguas del mar de Galilea. 5. El mar calmado y Cristo adorado. Y como ellos entraron en la barca, se calmó el viento. Juan dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Cristo y Pedro subieron al barco y los discípulos le recibieron con gozo. Antes ellos se espantaron al verle andando sobre las aguas. Ahora con gozo le recibieron en la barca. Marcos dice: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Si hubieran considerado el milagro de los panes y de los peces obrando unas cuantas horas antes, no les hubiera sorprendido como cosa nueva lo que ahora veían hacer a Cristo. A los discípulos debieron haberles impresionado mucho estos milagros. Pues entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. O sea, ellos todavía no se habían conformado con la idea de la multiplicación de panes y peces. Hay que poner cuidado en esto, hermanos. Con un milagro que tú has visto que Dios hace en alguien, o un milagro que tú has recibido, no es necesario que esté duro y duro. Y ahora otro milagro, y ahora, porque entonces, hermanos, estamos convirtiendo a la iglesia en un montón de gente que solamente viene a ver qué Dios le da y qué Dios le hace y qué Dios le muestra. No, hermanos. Por eso la Biblia dice que los judíos buscaban señales y los griegos sabiduría. Dice Pablo: pero yo no, Cristo no es eso. Cristo es vivir una vida cambiada. Entonces no solamente es andar buscando las señales y buscando los milagros. Yo no estuvo bueno el culto. ¿Por qué? Porque no sanó nadie. Imagínese que su vida espiritual la usted esté rigiendo por eso. Eso es grave. O sea, Cristo, o sea, qué malo que es. Como usted tiene su padre, ¿no? Solamente se acerca al papá cuando necesita dinero, nada más. Si no, ni caso le hace. ¿Cuándo viene la gente a la iglesia? Cuando tiene un problema. Se resuelve su problema, no viene. O sea, como que Dios es un solucionador de problemas, como que Dios es un banco abastecedor de dinero. No, Dios no es eso. Dios es un ser que nos ama, que nos creó para que nosotros lo adorásemos, nada más. Él conoce qué cosas necesitamos, sí. Antes que nosotros se lo pidamos, Él lo conoce, Él sabe. Pero nuestro motivo por estar con Él no es para eso, hermanos. Porque si entonces estamos cambiando la imagen verdadera de Dios en Cristo Jesús, que es un Dios amoroso y que nada más se le vea para puro pedir, ¿sí? Incluso la misma sabiduría. Yo quiero por oír, a ver qué oigo nuevo. Entonces estamos como los griegos. Ellos se juntaban en el Areópago a ver qué oían, ¿sí? Y claro, o sea, eran filosofías, no chismes, vayan al mercado, ¿no? Entonces, para la iglesia, o sea, no solamente, incluso es el conocimiento. Se trata que lo que yo estoy viendo de señales, lo que yo estoy oyendo de palabra, lo que yo estoy glorificando a Dios, es para que mi vida sea transformada y yo sea una persona diferente. Por eso ahora que vamos a empezar las células, por ejemplo, las nuevas células que se van a abrir, son células evangelísticas netamente. Los temas que se van a estar tratando en las células son evangelísticos. Entonces mucha gente va a decir: bueno, si yo vengo aquí, no traigo una persona nueva, ¿a qué vengo? Pues a perder su tiempo. Está perdiendo el tiempo, porque si no está ganando almas para Cristo, esos mensajes no son para la persona, esos mensajes son para la gente nueva que la persona debe de estar trabajando la reunión de célula como equipo para que la gente se salve, porque si no, entonces estamos convirtiéndonos en gente así, o sea, como estos hombres, ¿no? Ven una cosa y ni así creen y ahora quieren otra, y ya en un momento dado se está convirtiendo en puro show. O sea, no,
Los cultos no son show, las reuniones no son show. Todo esto tiene un propósito, que la gente nueva se salve.